primera vez el cuento de Hansel y Gretel, y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo se lo contaba con la voz muy seria para que se asustara un poco, mi hija, en vez de asustarse, me dijo que lo llamen al papá por el celular. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonía móvil. Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba a ese avión? ¿Que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la incertidumbre, al borde de la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos, de todos nuestros secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, venía a buscarnos que unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel, y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo se lo contaba con la voz muy seria para que se asustara un poco, mi hija, en vez de asustarse, me dijo que lo llamen al papá por el celular. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonía móvil. Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba a ese avión? ¿Que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la incertidumbre, al borde de la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos, de todos nuestros secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, venía a buscarnos que unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel, y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo se lo contaba con la voz muy seria para que se asustara un poco, mi hija, en vez de asustarse, me dijo que lo llamen al papá por el celular. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonía móvil.
Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión? ¿Que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la incertidumbre, al borde de la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos, de todos nuestros secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, vení a buscarnos que unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel, y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo se lo contaba con la voz muy seria para que se asustara un poco, mi hija en vez de asustarse me dijo que lo llamen al papá por el celular. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonía móvil. Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión? ¿Que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la incertidumbre, al borde de la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos, de todos nuestros secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, vení a buscarnos que unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel, y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo se lo contaba con la voz muy seria para que se asustara un poco, mi hija en vez de asustarse me dijo que lo llamen al papá por el celular. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonía móvil. Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión? ¿Que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la incertidumbre, al borde de la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir? Una llamada a tiempo,
un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos, de todos nuestros secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, venía a buscarnos que unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel, y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo se lo contaba con la voz muy seria para que se asustara un poco, mi hija en vez de asustarse me dijo que lo llamen al papá por el celular. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonía móvil. Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión? ¿Que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la incertidumbre, al borde de la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos, de todos nuestros secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está en... Buenas tardes para todos. Eh, Estamos ya acá transmitiendo en vivo, nuestra primera transmisión en vivo desde nuestro canal Ideas para Educación Tecnológica y Científica. Y les doy a todos la bienvenida a medida que la gente va entrando. Lo que nunca se dijo, vamos a decir ahora. Vamos a ir esperando que la gente vaya entrando y se vaya acomodando para que podamos ir empezando. Estamos acá en Espacio Aurum, que nos alberga y nos hace toda la producción técnica para hacer este lanzamiento. Este lanzamiento de concurso que, bueno, nace hace algunos años con las dos primeras ediciones. Tuvimos un paréntesis entre medio. Debe haber sido porque no se nos ocurría ninguna idea para lanzarlo. Y ahora con la pandemia, viendo las oportunidades que tenemos para trabajar en casa en estas modalidades binarias o bimodales, eh, nos pareció que era un momento importante para lanzarlo. Y bueno, Dolores, ¿cómo estás vos? ¿Bien? ¿Estás lista para empezar? ¿Estás Hola, lista para hola. empezar? Sí, Estamos sí, con, acá estamos. con Dolores y estamos también con Santiago, que nos está haciendo la producción técnica. Muchas gracias, Santiago, por tu presencia acá, que nos facilita que todo esto vaya saliendo de la mejor forma posible. Eh, Estamos muy contentos de presentar el tercer concurso tecnológico y vamos a ir haciendo un poquito de historia. En las primeras ediciones, que también invitamos a los profes de educación tecnológica que inviten a su vez a sus estudiantes a escribir, les propusimos que escribamos raps y poesías a modo de René Pérez con digamos, el ejemplo de La Bala
en el que describe de modo sociotécnico este artefacto tan conocido, y a modo de Julio Cortázar con instrucciones. Esa fue la primera edición y participaron muchísimos estudiantes de varias provincias. La segunda edición los invitamos a escribir a modo de las odas de Pablo Neruda. Odas a los materiales, odas a objetos, odas a algunas comidas. Entonces teníamos oda a la madera, oda a las papas fritas y demás. Este año llegó a nuestras manos un monólogo de Hernán Casiari. Hernán Casiari es un periodista de Buenos Aires, director de la revista Orsay, y bueno, está en algunos medios radiales de la ciudad de Buenos Aires. En ese monólogo expresaba o expresa estas ideas que nosotros pusimos al inicio en la espera, que si tuviésemos teléfonos celulares o si los protagonistas de cuentos tuviesen teléfonos celulares en sus bolsillos, las historias clásicas no serían posibles o serían sosas, serían aburridas. En un primer momento, cuando lo escuchamos, como somos inmigrantes digitales, dijimos, este muchacho tiene razón. Pero volviendo a escuchar entre líneas y mirando a nuestros estudiantes y lo que viven social y culturalmente, nos dimos cuenta que ellos sí serían capaces de reescribir estas historias con o atravesadas por tecnologías digitales. Entonces decidimos, es el momento de lanzar el tercer concurso tecnológico literario para pintarle la cara a Hernán Casiari. Por ahí el título parece un poco agresivo hacia Hernán. En realidad es digamos, está dentro de la jerga futbolística que usa mucho Hernán Casiari para sus trabajos y demás. Lo podemos leer, por ejemplo, en el cuento Messi es un perro y otros realmente maravillosos. Entonces, a modo de fútbol, vamos a intentar pintarle la cara a Hernán Casiari escribiendo historias que sean, digamos, atractivas. Dolores, ¿te parece? Atractivas, que sean hermosas de ser leídas, entretenidas, divertidas y demás, reescribiendo algún cuento clásico. En este monólogo, Hernán Casiari nombra desde clásicos como La Caperucita, Hansel y Gretel y demás, Los Tres Chanchitos, otros no tan infantiles como El Viejo y el Mar, La Odisea, Macbeth. Entonces, no necesariamente vamos a reescribir cuentos clásicos infantiles, sino cuentos clásicos en general. Para esto, y tenemos como una obsesión muy marcada, creemos que todo lo que nosotros pensamos para la escuela, aunque sea extracurricular, debe reflejar lo que queremos enseñar en la curricular, es que lo hemos pensado desde el tercer eje de los diseños curriculares. El tercer eje, recordemos que es la tecnología como proceso sociocultural, diversidad, cambios y continuidades. Para que nosotros podamos pensar en esto, Dolores se sentó y empezó a pensarlo un rato antes y va a compartir alguna de sus ideas. Ella es profesora y licenciada en filosofía, muy bien, de la Universidad Nacional de Córdoba. Somos compañeros en el profesorado tecnológico y bueno, ella va a compartir ahora algunas algunas ideas que se han ocurrido para ir refutando estas argumentaciones de Hernán Casiari en este sentido. Vamos comenzando, Dolores. Dale. Vamos entonces. Vamos. Bueno,
retomando un poco lo que anticipaba Gabriel, me gustaría, o me he propuesto, tratar de arrimar algunas ideas, algunos disparadores que nos permitan comenzar a construir una respuesta a Hernán Cassiari. Y me gustaría retomar la tesis de su monólogo, cuando nos dice que la principal fuente de conflictos que suceden en los relatos más conocidos es la distancia y la comunicación. Por eso, ninguna historia clásica funcionaría si los personajes tuvieran en la mano un celular 4G. Hacia el final, no sé si ustedes recuerdan el monólogo, también agrega: un celular quita brillo a todos los héroes clásicos. El desafío que propongo en mi contribución es dar algunos argumentos contra Cassiari en estas dos direcciones. Entonces traté, por una parte, de sostener que los conflictos que narramos no se disuelven con el devenir de las nuevas tecnologías y que las nuevas tecnologías no quitan actualidad a las historias ni pasión a sus protagonistas. Me gustaría centrarme particularmente en un relato considerado por Cassiari. Vamos a tomar la Odisea. Todos recordamos la historia. Narra la vuelta a casa, al palacio de Ítaca, de Ulises después de la guerra de Troya. Allí lo espera su hijo Telémaco y su esposa, Penélope, que era demandada por diversos pretendientes. Elijo la Odisea porque me gustaría demostrar que, siendo el texto más antiguo de los mencionados por Cassiari, se calcula que sus cantos fueron escritos en el siglo VII a.C., sin embargo, ha sobrevivido a múltiples revoluciones tecnológicas que podrían haber disuelto el conflicto que se narra, que podrían haberla hecho desaparecer mucho antes de la llegada del celular. Recuperemos por un momento los objetos tecnológicos que aparecen en la obra. En primer lugar, los barcos. Las embarcaciones, inicialmente de remo y vela, hechas con madera, desde la Edad Media podrían haber sido mejoradas con la introducción de otros materiales como cueros y hierros, y sus navegantes ser ayudados por brújulas y cartografías. Con seguridad, los barcos de vapor primero en el siglo XVIII y la navegación a explosión de combustible en el siglo XIX hubieran vencido cualquier furia de Poseidón. Entonces, si siguiéramos el razonamiento de Hernán Cassiari, desde hace tiempo ninguna página de la Odisea tendría sentido. No podríamos comenzar a contar la historia porque Ulises hubiera llegado temprano a destino. La Odisea duraría, cuanto mucho, solo 4 cantos, hasta que Atenea persuada a Telémaco enviar naves a Pilos a preguntar por Néstor, por su padre. Pensemos otro artefacto tecnológico: transporte terrestre de tracción a sangre. Néstor ofrece a Telémaco un carro con caballos para ir a Esparta a buscar a Menelao y preguntar por Ulises. Probablemente con los caminos romanos o con el mejoramiento equino en la Europa medieval se hubieran agilizado notablemente las noticias sobre Ulises, pero con un automóvil del siglo XIX, la Odisea se hubiera reducido a 3 capítulos. Otro dispositivo: el tejido. Penélope teje y desteje. Ha prometido casarse el día que termine la tela con la que envolverá el cuerpo de Ulises. Con cualquier tela producida industrialmente en telares mecánicos a fuerza hidráulica o a vapor, alrededor del siglo XVIII-XIX, la Odisea hubiera perdido la nota de color más citada. El arco, las flechas, los escudos y el casco. Esos armamentos con los que Ulises vence tanto en la guerra como en el certamen contra los pretendientes de Penélope, a los que elimina finalmente. Sin mencionar las múltiples armas de destrucción masiva que la humanidad ha producido en el último siglo, solo basta mencionar aquel compuesto explosivo descubierto por los chinos para darnos cuenta que la Ilíada y la Odisea hubieran perdido sus mejores batallas con la introducción de la pólvora en Europa en la Edad Media. Todo esto sin prestar demasiada atención a detalles que hacen de telón de fondo. Por ejemplo,
la música. La presencia de aedos, esos actores de reparto que cantan canciones a Penélope que bien podrían haber sido reemplazados por los dispositivos de reproducción técnica que se han sucedido desde la segunda mitad del siglo XIX, con posterioridad al fonógrafo de Edison. El tocadiscos, el cassette, los CDs, los MP3, el iPod y Spotify. Los aedos, además, publicaban historias que bien podrían haber sido relevados por los grandes noticieros de los más media del siglo XX. Los aedos era solo una cuota de color que nada afecta a la historia original, pero cumplen un papel crucial en la estructura de la obra, porque por ellos conocemos las peripecias de Ulises. De modo que al menos con radio y televisión el texto de la Odisea sería otra cosa, tendría otra estructura narrativa. Todo indica entonces que las múltiples tecnologías que aparecen en la Odisea han sido sucesivamente superadas a lo largo de la historia y de manera acelerada con posterioridad a la Revolución Industrial, por la aparición de nuevos dispositivos o por la modificación exitosa de algunos de ellos. Sin embargo, es notorio que la Odisea sigue referenciándose aún una y otra vez, pese a la precariedad de las tecnologías que aparecen en el texto. Entonces, resumiendo esta primera parte. A ver. Lo que vos querés decir es que antes, o sea, mucho antes, esta primera idea de Hernán Cassiari de la destrucción de de la destrucción de los textos clásicos se podrían haber dado a partir de la aparición de nuevas tecnologías, pero de diferentes ramas de la tecnología, no necesariamente con lo del teléfono celular. O sea que la aparición de nuevos barcos, nuevas armas y demás podrían haber puesto a pensar a las personas que la Odisea no tiene mucho sentido. Sí, es decir que cualquier tecnología que hubiera aparecido con posterioridad a la Odisea la podría haber eliminado previamente y sin embargo eso no ha sucedido, ¿no? Eso no ha sucedido. Ajá. Bien. Entonces, vamos a la segunda parte. Siguiendo el razonamiento, nada indica que la introducción de nuevos aparatos pueda disolver el relato de la Odisea. Uh-huh. Podríamos imaginar lo contrario, incluso a niveles absurdos. Tomemos un caso. El principal rescate de Ulises en la Odisea es llevado a cabo por Náusica, hija de Alicinoo, que próxima a su casamiento fue a lavar ropa al río con sus esclavas. Allí encuentra a Ulises, que ha sido expulsado por las aguas. Lo viste, lo lava para que parezca más hermoso y pueda presentarse frente a su padre, el rey de los Feacios, quien finalmente le brinda los barcos con los que llega Ulises a Ítaca hacia el desenlace de la obra. Es ridículo de imaginar, pero, Gaby, con un lavarropas de consumo masivo desde hace ya más de medio siglo, Náusica no hubiera lavado ropa a la orilla del río. Con un lavarropas, el destino de Ulises hubiera estado aún más comprometido y la Odisea, a lo mejor, hubiera resultado aún más larga. O sea, llega gateando en la playa, Ulises, expulsado por las aguas, después de haber naufragado, quiere llegar a Ítaca, no puede porque perdió todo lo que tiene. Cuando está en la playa, lo encuentra esta señorita porque estaba lavando la ropa. Exactamente. O sea, si nosotros tuviésemos lavarropa automático, en ese capítulo, en ese canto de la Odisea, Ulises hubiese tenido que resolver todos sus problemas solo. Muy probablemente. Ajá, no le hubiesen dado los barcos para poder ir a Ítaca. O no haber sido bien recibido por los feacios, probablemente, y hubiera tenido que afrontar otras dificultades. Otras dificultades más. Eso lo volvería todavía más largo. Claro, o sea, en este sentido, lejos de cortar la historia, le daría más tela y más capítulos. Le daría más capítulos. Está bueno también. Curiosamente, la Odisea sobrevive, entre otras cosas, por su genialidad tecnológica. En el transcurrir de la historia, por boca de un testigo,
se revela el secreto del artefacto estratégico más maravilloso de la historia de la tecnología, o de la historia de la imaginación humana que mucho se parece. El caballo de madera con el que los aqueos engañan a los troyanos, un artefacto ejemplar que, lejos de haber perdido sentido, da nombre a las más sofisticadas y digitales imposturas tecnológicas actuales. ¿Cómo me gusta a mí el caballo de Troya? Te encanta. El tema de los tipos en la puerta, ¿no? Adentro del caballo. O sea, el caballo lleno de gente. Si ahí está saliendo Dolores ahí, ¿eh? Hola. Poneme Santi acá. Buenas, ¿qué tal? Volvemos. Gracias por esperarnos este ratito. Hubo una desconexión total de internet acá donde estamos. Bueno, ningún problema, vamos a retomar. Gracias a los que nos escribieron por mensajito de texto, por el chat y demás para avisarnos, porque estuvimos un par de minutos hablando y nadie nos escuchaba. Bueno, entonces, superando esto, que son cosas que pueden pasar, la tecnología es así, ya lo decía Tuzan, todo puede fallar. Habíamos dejado en que eh, el caballo de Troya era un artilugio tan importante que ha tenido tanta pregnancia esta idea que inclusive los virus troyanos se llaman troyanos en honor a este engaño para ingresar a Troya de los aqueos. ¿Seguimos, Dolores? ¿No? Entonces, me atrevo a suponer que nadie lee ni deja de leer la Odisea por la tecnología que instrumentalizan las acciones que suceden allí, sino por los conflictos humanos que tienen lugar en el relato. Si bien de la Odisea se conoce popularmente la fidelidad conyugal entre Ulises y Penélope, lo mejor sucede en las disputas y en las tensiones entre las partes. Recordemos, por ejemplo, la relación de Ulises con los compañeros de viaje, que próximos a Ítaca dimensionan los honores con que será recibido el héroe y envidiosos hacen lo imposible para evitar que llegue a destino. La indignación de Telémaco, hijo de Penélope, con los pretendientes de su madre que abusan de los bienes de su padre ausente, hoy diríamos que abren la heladera sin permiso y que traman contra él una emboscada. El abuso por parte de numerosos oportunistas que permanentemente se acercan diciendo que tienen noticias de Ulises para sacar dinero a Penélope. Las sospechas generales de los pretendientes hacia el anciano Literces, que ha predicho que Ulises volvería, y al que rechazan no porque sea un charlatán, sino porque esa verdad es contraria a sus intereses. Las desconfianzas entre amos y criados. Un sirviente avisa a los pretendientes que ha visto por las noches a Penélope destejer, hoy diríamos la buchonea, y hacia el final Telémaco y Odiseo dudan de todos sus criados. La diplomacia entre los pueblos, entre quienes a veces media la paz, otras veces la guerra, y entre quienes se reclaman, se otorgan o se niegan la hospitalidad. Me pregunto, ¿cuál de todos estos conflictos humanos se resuelven con un 4G? No se resuelve con un 4G, al contrario, se ponen hermosos. Yo me imagino a alguien con una fake news que combine todo esto: envidia, indignación, abusos, sospechas, desconfianza. Ni hablar un programa de televisión digital.
intrusos y cualquier programa de Chimento, con esto se hace una fiesta. Y además, con nuestras redes sociales y los haters, podemos hacer historias. Y digamos, sería hoy, en vez de descomplejizar y cortar la historia, tendríamos aún más historias. ¿Tá? Me parece, la Odisea tendría cientos de capítulos. Antes de terminar, miremos por un momento el héroe Ulises. Es un hombre técnico. Permanentemente se las ingenia para alcanzar sus fines. Transforma viejas quillas en botes de rescate, mástiles en lanzas. En un momento de su periplo, inventa un artilugio para engañar a los cíclopes que lo tienen encerrado como ganado y que comen día tras día a sus hombres. Odiseo se cubre y oculta a los suyos con pieles de carnero y, disfrazado, logra escapar de la cueva en el momento de pastoreo. Y eso da lugar incluso a un comentario de Polifemo. Ulises no mata con la fuerza, mata con el engaño. Le quitemos la carga moral. Mejor digamos, Ulises mata con el ingenio. Es el ganador habilidoso, el que tiene la destreza para lanzar el disco o la pericia para maniobrar el arco y pasar la saeta por el ojo de las 12 guadañas, que es el desafío que Penélope propone a modo de certamen a todos sus pretendientes. Sin embargo, su habilidad técnica no minimiza la tragedia de su destino. Ulises es antes que nada un sujeto dominado por las pasiones. Llora por su infortunio frente a otros reyes, enfrenta visceralmente a los cíclopes, se cansa y se duerme inoportunamente y teme sucumbir al canto de las sirenas. Me pregunto, ¿habrá habilidad técnica que alivie los contratiempos de Ulises? ¿Habrá contexto tecnológico que pueda quitarle brillo a este héroe? Para terminar, Lo que me parece que podemos resaltar es esta idea de que Ulises es un hombre técnico, un hombre que resuelve. Y resuelve de tal forma que los dioses se enojan con él porque logra engañarlos a partir de sus creaciones técnicas, del diseño de los sistemas o de artefactos. Entonces está buenísimo también que podamos recalcar esta idea. Ulises es un hombre técnico que usa sus habilidades, sus conocimientos para poder lograr sus objetivos. Que, digamos, en la obra están planteados por cada uno de los desafíos que le van poniendo este viaje desde Troya a Ítaca para reencontrarse con su familia. Además de técnico, tiene pasiones, ¿no? Y no Claro. siempre esos artilugios logran resolver los dolores, los deseos y todos los conflictos que se le van presentando, ¿no? Bueno, finalmente, último detalle de la Odisea que me gustaría subrayar. Como es sabido, los dioses y los humanos intervienen por igual en la Odisea. La diferencia reside en que los primeros tienen algunos poderes extraordinarios de los que carecen los hombres, entre otros, desplazarse rápidamente y sin dificultad. El veloz Hermes, el mensajero de los dioses, presta un servicio, y esto es para Cassiani, presta un servicio tanto o más eficiente que claro o personal. Aún así, sin los límites comunicacionales de los humanos, los dioses no dejan de disputarse el respeto, manifestar los enojos y facturar sus rencores. En conclusión, es cierto que los conflictos suceden en un espacio que se expande, en un tiempo que transcurre inevitablemente. Si bien los dispositivos han podido aproximarnos y en algún sentido ralentizar el paso del tiempo, ninguno ha podido disolver los innumerables problemas que ocurren en las relaciones humanas. Aparentemente, el drama no reside en el problema técnico de la comunicación.
que hacer esa distinción, ¿no? Una cosa es el desencuentro y otro es el problema técnico de la comunicación, ¿no? La trama literaria está en las disputas de poder, en la guerra, la verdad, el deseo, el dolor, el reconocimiento, la muerte. Y estos temas vuelven emotiva la lectura de la Odisea, aún hoy, ¿no? Y cuando decimos lectura emotiva me gustaría decir también traducción, ¿no? Porque una traducción, uno diría, es lo que hace Google, ¿no? Un traductor de Google, esto de traspasar de un idioma a otro, palabra por palabra, o giro idiomático, ¿no? Pero podremos pensar la traducción en un sentido más contextual y decir que, bueno, también traducir es traer un texto que ha sido producido en un contexto tecnológico diferente, traerlo y ponerlo en funcionamiento nuevamente en un aquí y en una ahora, donde el contexto cambia y se modifica. Una traducción y me parece que esa traducción es lo que nos proponemos en el concurso, ¿no? Lo que les proponemos a los chicos en el concurso. Claro, que no es una traducción meramente literal, o sea, no es una traducción de un idioma a otro, es también una traducción que tiene que ver con la historia. No se hablaba igual antes que como se habla ahora y no se comunicaba las ideas de la misma forma con las que se comunica ahora, ¿no es cierto? Y tampoco se utilizaban las mismas tecnologías, ni hay una transposición que hacemos, pero que en esa transposición también cambiamos y recreamos, ¿no? Claro, y también yo me preguntaba, en estos encuentros que hemos tenido con Dolores, cómo cambia también el modo de escribir, el modo en el sentido amplio, ¿no? Es decir, los que escribían historias, cuando se escribían en papiros, no escribían de la misma forma que los que escribían en papel, a mano y con tinta, o que los copistas, o que los mecanógrafos, o que ahora con la computadora, o ahora mejor que le hablamos al celular y el celular te habla, ¿no? Y así también han ido cambiando las historias. Hoy los cuentos serán clásicos del futuro, ¿no? Y tendrán una traducción técnica distinta y la contextualización técnica será otra, ¿no? Bueno, gracias, Dolores. Bueno, de nada. ¿Algo más que Ha estado agregar? re linda la invitación, me divertí mucho. Bueno, dicho esto, esta primera parte, como para ir dando como un contexto, vamos a entrar a presentar el concurso. Como ya dijimos al principio, tenemos una obsesión porque esté enmarcado en el diseño curricular. Entonces lo vamos a marcar en el tercer eje de los NAPS, los diseños curriculares de Córdoba y de la mayoría de las jurisdicciones que también lo toman. Que es la tecnología como proceso sociocultural, diversidad, cambios y continuidades. Si ustedes se fijan en cada uno de esos núcleos, podemos leer las actividades que nosotros proponemos en el concurso y cómo se van a poder lograr esos aprendizajes. Yo me atrevo a nombrar algunas. Por ejemplo, identificar cambios y continuidades en las historias de acuerdo al contexto histórico, o en los modos de escribir, lo que decíamos recién, o en los modos de guardar y divulgar estas producciones, inclusive de almacenar estas publicaciones. Y las coexistencias de tecnologías. Bien lo dijo recién Dolores, hay tecnologías que aún están conviviendo. Pensemos en la Odisea y en aquel momento, hoy hay tecnologías que también conviven. Entonces, desde la organización del concurso, le vamos a proponer 2 talleres intermedios antes de que finalicen las fechas para las entregas. Vamos a hacer 2 talleres. Uno va a ser de planificación para educación tecnológica, para que lo podamos contextualizar, para que podamos construir una planificación teniendo en cuenta el concurso para llevarlo al aula. Y la otra de lectura y de redacción de textos.
ya por la página, por el Instagram, por las redes sociales, vamos a ir avisando cuándo van a ser las fechas y qué formato va a tener estas dos propuestas. ¿Cuál es la consigna de trabajo? Hasta luego, hasta luego. Estamos acá en Espacio Aurum y la gente está trabajando, entra y sale, así que van a escuchar el, digamos, el devenir de la gente que trabaja. ¿Cuál es la consigna? ¿Qué es lo que proponemos para trabajar? Invitamos entonces a escribir versiones o reescribir algún cuento clásico a elección y que en la trama se incorpore alguna tecnología digital o de comunicación. Celulares, tablets, redes sociales, computadoras, sistemas, juegos en red, etcétera, etcétera, etcétera. Que modifique la historia, pero que continúen siendo historias interesantes, dramáticas, sorpresivas. ¿A quién va dirigido el concurso? Hemos tenido un montón de consultas antes de comenzar esta transmisión. En un inicio, la convocatoria estaba dada para chicos y chicas de la escuela secundaria, de primero, segundo y tercer año, para que participen con sus profesores de educación y profesoras de educación tecnológica. Vamos a extender una categoría a escuela primaria también, quinto y sexto grado. Y también van a poder participar los estudiantes de profesorado de educación tecnológica o de profesorado de tecnología, de instituciones de gestión pública o privada de todo el territorio nacional. Entonces vamos a tener 4 categorías. En la categoría, 5 en realidad. En la primera categoría, los chicos de primer año y chicas de primer año. En la segunda categoría, los de segundo y tercero. En la tercera, los estudiantes de los profesorados de educación tecnológica. En la cuarta categoría van a estar los chicos y chicas de quinto y sexto grado de la escuela primaria. Y vamos a agregar una categoría que en los anteriores concursos no estábamos teniendo, que es la de creación colectiva. ¿De qué se trata esta última categoría? Un grupo completo, un curso entero, se sienta a producir una historia. El grupo, digamos, en la categoría de creación colectiva es libre de edad, puede ser cualquier grupo de primario, de secundario o del profesorado. Bueno, estas producciones, ahora apenas terminemos este vivo, vamos a colgar en la página del Facebook y en el Instagram, vamos a colgar las bases con algunas cuestiones bien puntuales. Lo que quiero aclarar ahora es que los trabajos se van a entregar a través de un formulario que se van a completar con los datos. En ese formulario de Google van a subir en 2 formatos, en formato Word y en formato de PDF, la misma producción. Y van a tener lugares donde van a ir cliqueando la autorización para que la organización del concurso pueda publicar eventualmente estas producciones, como las autorizaciones. Estas producciones deben ser originales, no pueden haber sido publicadas por ningún medio físico ni digital. El jurado estará compuesto por algunos profes de educación tecnológica y de literatura. Lo vamos a tener el profesor Cayo de Salta, que él es de literatura y de educación tecnológica. Va a ser uno de estos jurados. Y las instituciones que adhieren a esta historia, a esta propuesta, nos van a aportar
si nos va haciendo falta por la cantidad de producciones, cada una, un miembro de esa asociación o de la maestría y demás que nos apoyan, van a dar un jurado para que evalúen los trabajos. Se van a premiar los 2 por cada categoría, los que van a tener como premio la publicación de la antología de cuentos como autores. Digamos, esto se va a encargar la editorial Brujas. Bueno, fechas de lanzamiento. Lo lanzamos hoy. El límite hasta cuándo los vamos a poder entregar, hasta el 1 de octubre 2021. Los resultados los vamos a divulgar en fecha a determinar, pero a partir del 1 de noviembre del 2021. De más está decir que la participación de todos y todas en este concurso, digamos, supone la plena aceptación de las bases de las que nosotros vamos a... No se puede discutir, ¿no es cierto, Dolores? No se pueden discutir estas bases. Las bases son las que están. Son las bases que están. Bueno, hasta acá es la propuesta. Aquellas personas, aquellos profesores y profesoras que tengan dudas, preguntas y demás, se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales y también a través del mail del concurso tecnológico literario todo junto 21@gmail.com o la página del Face o el Instagram. Lo único que nos queda, Dolores y Santi, para hacer es agradecer a las personas y las instituciones que nos apoyan. Estas instituciones adhieren a la idea, les gusta lo que hemos propuesto y por eso deciden adherirnos y apoyarnos desde su organización. Y se han puesto a disposición para lo que nosotros necesitemos. Estas instituciones son la Biblioteca Popular de Villa Los Aromos, La Urdiembre, la Biblioteca Popular de Valle Nizacate, Garabatos, la Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas del Centro de Estudios Avanzados, de la Facultad de Ciencias Sociales y la de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Vos, Dolores, me corregís si yo lo digo mal. La Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. La Asociación Provincial de Profesores de Educación Tecnológica del Chubut. El Instituto Superior Nueva Formación de Córdoba, el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, también de acá de Córdoba, la editorial Brujas, el Espacio Aurum, la Fundación Forjando Futuro de Salta, el Instituto Superior de Formación Docente Victoria Ocampo de Noetinger, la Red Latinoamericana de Comunicación, Educación e Historia, Comedi, y BOR Artes al Fuego. Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por tenernos acá durante este rato. Gracias por el aguante cuando se nos cortó la transmisión, que son cosas que nos pasan, pero los que hemos estado presentes nos hemos quedado hasta el final. Así que muchísimas gracias. El video va a estar de toda esta presentación, va a estar dentro del canal, así que suscríbanse. Va a estar publicado para que lo puedan, para personas que no pudieron participar del vivo, los puedan consultar, así que se puede compartir y demás. Así que muchísimas gracias a los que les interesó la propuesta a trabajar y bueno, nos seguimos viendo en vivo a través de las redes sociales o en diferido asincrónico. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias Santi. Y gracias Dolores. Está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido.
Si le das un beso a la muchacha, se despierta y te ama. Papá, venía a buscarnos que unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel, y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo se lo contaba con la voz muy seria para que se asustara un poco, mi hija, en vez de asustarse, me dijo que lo llamen al papá por el celular. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los